volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa a todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Como cada día le tenemos la información más relevante y esto no sería posible sin los miembros de producción y de redacción a quienes agradecemos su labor y por supuesto también aprovecho este espacio para reconocer el trabajo de nuestra intérprete de lengua de señas Yunuen Valencia, quien es un gusto tener como cada día en el set e igualmente es un gusto compartir cámaras, micrófonos y bueno, toda la información con mi compañero Héctor Tapia, que está aquí a mi lado. Hola. Muy buenas tardes, Lucy. Un gusto saludarte como todos los días. También a quienes nos siguen a través de los medios tradicionales por excelencia es la radio y la televisión, que nos ayuda a llegar a todo el estado. Pero además les recordamos que a través también de las plataformas digitales nos pueden seguir. Pues ya saben, nuestra página web, el www.sistemamichoacano.tv. Pero también hay dos redes sociales particularmente donde usted puede sintonizar, o mejor dicho, ver de manera en vivo esta transmisión, Facebook y YouTube, donde de manera adicional puede hacernos llegar sus comentarios, sus denuncias. Nosotros en mesa de redacción estaremos dando puntual seguimiento. Lucy, es momento de conocer un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada. Parece perfecto, adelante, escuchémoslo. Michoacán recibe a más de 300 elementos del ejército. Su misión, revertir los índices delictivos y de homicidios vinculados al crimen organizado. Los 14 municipios con declaratoria de alerta de violencia de género aún pueden acceder a presupuesto para equipamiento y capacitación vía el Fortapaz. Alerta. Autoridades de salud advierten la circulación de medicamento para curar el COVID-19 que no está autorizado. Tenga cuidado. Y en la cultura, continúan las actividades previas a la celebración del Día del Niño y la Niña en México. En Morelia, la UNAM ofrecerá diversas actividades. Comenzamos con la información. En efecto, comenzamos con la información y es que llegarán más refuerzos a Michoacán por parte de la 12ª Región Militar de Irapuato. Esto principalmente por la situación de seguridad que se vive aquí en la capital michoacana y así lo anunció el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedoya, quien además se manifestó confiado en que el gobierno de Morelia se va a sumar también al acuerdo de coordinación en esta materia los próximos días. Estamos reforzando la seguridad. Yo confío en que muy pronto, posiblemente la próxima semana, estemos firmando el convenio ya de coordinación con el presidente municipal de Morelia y estos efectivos vienen precisamente a reforzar la seguridad en esta zona, que para nosotros es un aliciente, sobre todo porque requerimos más elementos para poder mejorar la seguridad. Muy bien, ya escuchamos al gobernador, son 300 los elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Defensa Nacional, que estarán arribando aquí a la región de Morelia, provenientes de esta zona que corresponde a la región de Irapuato. Y es importante remarcar sobre este convenio de coordinación con el Ayuntamiento moreliano. Es un tema que durante las últimas semanas ha generado intensos jaloneos entre el gobierno del estado y el gobierno municipal a partir de algunas diferencias en cuanto al planteamiento sobre esta propuesta de convenio que aún no se firma, pese a la insistencia de diferentes sectores para que haya una mayor coordinación entre los dos niveles de gobierno.
Al respecto, pues también hay que referir, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha referido que él hará una contrapropuesta al gobierno del estado para ver de qué manera se puede encontrar un punto en el cual pues se tenga un convenio pues más completo. El gobierno del estado también ha planteado la necesidad de que se refuerce la presencia de la policía auxiliar, sobre todo en los giros negros. Entonces, es todo un tema el que se está dando actualmente en materia de seguridad. Aquí en la capital michoacana, de manera paralela, hemos observado una serie de incidentes violentos, de escenarios de pues mucha violencia en algunas colonias, asesinatos últimamente, también operativos, y esto pues solamente refleja que es necesaria esta coordinación entre ambos niveles de gobierno. Esperemos que la próxima semana, como lo ha anunciado el propio gobernador del estado, se pueda concretar este convenio y sobre todo se puedan ir anticipando qué características tendría el mismo. Y también en temas de seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional informa que son más de 300 elementos, como les comentaba, los que estarán reforzando la tarea conjunta aquí en la región. Ellos arribaron a Michoacán con la misión de fortalecer el Estado de Derecho y colaborar con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, reforzando el despliegue local y regional del Estado, así como también las tareas de seguridad implementadas para revertir los índices delictivos y de homicidios vinculados al crimen organizado. Esto con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y buscarán conformar bases de operaciones interinstitucionales en áreas rurales y urbanas. Dicha fuerza destaca por su adiestramiento, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Y también la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, la CIMUJER, llamó a los 14 municipios con declaratoria de alerta de género, pues a aprovechar los más de 15 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, del Fortapaz. Estos van a estar dotando de equipamiento, también de capacitación y una patrulla violeta. Y también la titular de esta dependencia, Carolina Rangel Gracida, recordó a las autoridades de La Piedad, Tezahuallo, Zamora, Los Reyes, Uruapan, Pátzcuaro, Tacámbaro, Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Marabatío, Zitácuaro y Morelia, que es este mes el que vence el plazo para cumplir con todos los lineamientos y así poder tener acceso a estos beneficios del fondo que le comparto. También comentó que el proyecto establece el rubro de mobiliario y equipamiento para los módulos de atención inmediata. Para pues se van a estar destinando 2.289.000 pesos, mientras que para la patrulla violeta de atención a víctimas de violencia de género, pues es un rubro que implica un presupuesto de 7.800.000 pesos. Y por otro lado, alumnos de la Escuela Normal Superior de Michoacán se encuentran inconformes respecto a la convocatoria de ingreso para el nuevo ciclo escolar que fue anunciado hace unas semanas, mejor dicho, hace unos días, aquí por parte del gobierno del estado. Estas son los argumentos. No se presentó la convocatoria de modalidad mixta para los alumnos de la Escuela Normal Superior de Michoacán, demandan alumnos de esta institución educativa. No se publicó la convocatoria para lo que es la modalidad mixta. Dicha modalidad se imparte los sábados y es la licenciatura para maestros que ya son maestros y quieren estudiar otra licenciatura. La situación estuvo en que no salió dicha convocatoria. Solamente salió para lo que es la modalidad escolarizada. Y eso es una situación muy fuerte porque es como si nos quisieran cerrar otra escuela. Hasta el momento los alumnos señalan que ya han tenido acercamiento con las autoridades para la atención a su demanda y lamentan que hasta el momento no se pueda solucionar su petición. Ya se ha tenido acercamiento, pero nos han dicho que ya ahorita, ya en este punto, ya no se puede hacer nada. Y nosotros lo que queremos es que dicha convocatoria pues, sí salga, se tenga pues esa matrícula, ya que es lo que se está perdiendo. Estamos buscando que nos escuche el licenciado Torres Piña, ya que es con quien se nos ha dicho que se puede solucionar. Finalmente los alumnos señalaron que con esta situación se afecta a un aproximado de 170 alumnos. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Es momento de conocer la información vial, porque ya se encuentra en la línea telefónica nuestro compañero Pepe Toño, director de Exeni. Justamente nos tiene los pormenores. ¿Qué está sucediendo aquí en Morelia? Pepe Toño, buenas tardes. Pepe Toño, ¿cómo estás? Estamos contigo, Pepe Toño. Gracias, ¿qué tal, Héctor Lucy? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludos con mucho gusto. Rápidamente para informarles que son 4 las manifestaciones en este día aquí en la capital michoacana.
Una de ellas ya se acaba de retirar, que es la de la organización Rubén Jaramillo, que salió de la calzada de San Diego, llegó a Palacio de Gobierno, ya se están retirando sobre la avenida Madero. Sin embargo, nos quedan dos más y una que no afecta al tránsito vehicular. La que no afecta al tránsito vehicular se trata de trabajadores del sector salud en la calle de Benito Juárez, al exterior de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán. No afectan al tránsito vehicular, pero las otras dos son de transportistas. Estos trabajadores del volante llegaron a las inmediaciones de la Plaza San Francisco y bloquean completamente las calles aledañas. Tal es el caso de la calle de Vázquez Quiroga, los que suben de Capuchinas, la calle de Bartolomé de las Casas, que sale de San Francisco y con dirección hacia Isidro Huarte, la calle de Vicente Santa María, que desciende hacia el Mercado Independencia. Y aún así se extendieron a la avenida Madero para aquellos que están justamente desde el Templo de las Monjas, de la calle de Serapio Rendón y con dirección hacia el Congreso del Estado. Complicado, caótico el centro, porque recuerden las obras viales que están realizando en la calle de Valladolid, también en la calle de Virrey de Mendoza. La cuarta y última manifestación, que está apenas hace no más de 10-15 minutos que inició, es en la zona de la salida a Mil Cumbres. Son también trabajadores del volante de la ruta de los suburbanos, de los que van desde Morelia hacia Sitio, y que en este momento han bloqueado los carriles a la circulación de los laterales del distribuidor vial de la salida a Mil Cumbres, de tal suerte que no hay paso en los laterales de Palacio del Arte sobre el carril lateral hacia salida a Charo y viceversa. Tampoco hay paso para usted que ingresa precisamente desde Mil Cumbres, desde Boulevard Alfredo Salce, desde Tres Marías y con dirección hacia Acueducto. Aquí en este caso tendrá que utilizar el puente vehicular, el de que es la prolongación de la avenida Acueducto, para, pues sortear este punto, pero sumamente complicado. También rápidamente, Lucía, comentarles que en las inmediaciones del Centro de Convenciones, pues por el Festival Michoacán de Origen, que dará inicio el día de mañana, pues mucho tránsito vehicular en este momento, abarrotado está ya. Los últimos detalles en la zona de la calzada Ventura Puente, avenida Camelinas, y también en la zona de Picateme. Les recuerdo también las obras viales en la avenida Solidaridad, a partir de Sansón Flores y con dirección hacia Ventura Puente, y trabajos esto en la zona particularmente de Libramiento para los que vienen de salida Pasto con dirección hacia la Casa de Gobierno. Héctor Luz, la información que tenemos. Muchísimas gracias, Pepe Toño. Te mandamos un fuerte abrazo y más no hay que decir nada, está caótica la ciudad. Sí, de hecho, fíjate que tuvimos la oportunidad de estar en el centro el día de hoy. Hubo sesión en el Congreso del Estado. Regularmente, cuando hay sesión en el Congreso, también se atascan las vialidades aledañas allí en el corazón de la ciudad. Y también hubo una movilización de estudiantes normalistas que desquiciaron el centro. Es decir, bloquearon pues el corazón por donde está la Madero, evidentemente las calles aledañas ahí a la propia catedral, al propio Palacio Legislativo. Entonces fue un reverendo caos salir de esta zona, sin contar lo que ya nos enumeró nuestro buen Pepe Toño, a quien agradecemos por supuesto este amplísimo reporte, el más completo de los medios de Michoacán. Siempre. Muy bien, Lucy. Vámonos a hacer nuestra primera pausa. Vámonos a la pausa, pero usted no se despegue porque tenemos más información a la vuelta, al regreso. Hola, hola, qué bueno que estás aquí. Bienvenido a Curiosamente. No te puedes perder Curiosamente, donde aprenderemos juntos de una manera divertida y muy sencilla. Nos vemos todos los viernes a las 5:30 de la tarde y si te lo perdiste, repetición los domingos a las 4:30 de la tarde. Curiosamente. Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Una vez más, cientos de miles de mexicanas y mexicanos tomamos las calles para refrendar nuestro compromiso con el presidente y gritar fuerte y claro que la 4T cada vez es más grande. Por fin tenemos un gobierno austero, humanista, que lucha contra la corrupción. Juntas y juntos, sigamos por el camino del cambio verdadero, porque cuando gana Morena, gana el pueblo, y el pueblo está con la Cuarta Transformación. Morena, la esperanza de México. Ya estamos de vuelta. Con nuevos libros, nuevos invitados. Más colaboradores. Y no pueden faltar los protagonistas. Libros. Muchos libros. Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer, una hora inesperada.
bien, ya estamos de regreso aquí en su noticiario a las 2. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Hoy tenemos una conversación bastante interesante aquí en el estudio. Tenemos como invitado especial a Juan Pablo Granados Gómez. Él es director general del área de gobierno digital de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, un área que ha sido fundamental para emprender una serie de medidas en beneficio del propio contribuyente para facilitarles y quitarles lo engorroso que son muchos trámites que pues al final del día muchos contribuyentes les gusta, o mejor dicho, quieren hacer, quieren cumplir, y que anteriormente pues se habían convertido en trámites que generaban dolores de cabeza y que ahora se ha generado una facilidad. Vamos a hablar sobre el refrendo digital, este trámite que pues se permitió también hacer ya de manera digital y que pues tiene un plazo encima. Antes que nada, bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. A ver, vamos a hacer una evaluación de cómo va el refrendo digital en Michoacán. ¿Qué tanto se ha avanzado hasta el momento? ¿Cuáles son las cifras que tenemos? Yo creo, mira, primero que nada, con lo que tocas, primero es agradecerle a la gente. Los ciudadanos han vuelto a creer en las plataformas digitales. La gente se ha acercado mucho y yo creo que ha sido un proyecto en el cual hemos recuperado esa confianza que se había perdido porque no se habían acreditado los pagos, y ese era un tema muy serio y que la gente no utilizaba la tecnología por eso. Hoy en día, ¿cómo vamos? Hoy en día vamos más de 670,000 refrendos que se han pagado del 1 de enero a la fecha. De esos 670,000 refrendos, el 60% se ha pagado a través de la plataforma digital. ¿Sí? El otro 40% se ha hecho en oficinas en físico. Esto que es más o menos de 400,000 personas han hecho que hacer una fila. Y eso ha bajado la cantidad de atención de tiempo dentro de las oficinas de recaudación. Porque además son otros trámites los que también se realizan en las oficinas recaudatorias, ¿no? Es correcto. La instrucción que nos dio el secretario de Finanzas fue: busquemos dar la mayor cantidad de posibilidades y darnos posibilidades como ciudadanos para poder nosotros cumplir con este derecho. ¿Y esto qué es? No solamente habilitar la página para que pudiera acreditarse el pago a través de una tarjeta de crédito débito. Acuérdate que necesitamos nada más tener a la mano nuestra tarjeta de circulación para tener dos datos: la placa y el número de serie del vehículo. Con esos dos datos, nosotros vamos a poder ingresar a la página y nos va a mostrar la página si tenemos un adeudo o no. Y si tenemos un adeudo, podemos seleccionar dos maneras de pagar. Puede ser a través del cargo con tarjeta de débito o crédito, o puedo imprimir el comprobante e ir a uno de los más de 500 puntos que tenemos hoy habilitados. Bancos, tiendas Telecom, tiendas de la ANTAD. Y la verdad es que esto nos ha permitido que la gente decida. Y las propias oficinas de rentas, como lo hemos mencionado, el ciudadano puede decidir a dónde asistir, ¿no? Es importante remarcar, el por qué estamos teniendo esta conversación en este momento. Hay una fecha límite, hay un plazo que se estableció para poderlo realizar sin multas ni recargos. ¿Cuál es esta fecha? La fecha límite es el 30 de abril, o sea, el domingo. Es el último día para nosotros pagar el refrendo sin multas ni recargos. Ya es importante lo que mencionas. Esto, tratemos de poder cumplir con con este derecho en tiempo y forma. ¿Esto qué va a pasar? A partir del 1 de mayo, si yo ya quiero pagar mi refrendo, lo voy a poder seguir haciendo en las mismas plataformas. La plataforma no se extingue, no se apaga, pero ahora ya me va a generar una multa que alrededor de 1,037 pesos más o menos. Entonces, si el refrendo cuesta 1,056, le voy a tener que agregar 1,037 pesos. Entonces, mejor aprovechemos este espacio, ¿no? ¿Esta multa o recargo puede ir incrementando conforme pasan los meses, o solamente ya de entrada ya se incrementa solamente ese porcentaje? Es una cuota fija que va a quedar de aquí a fin de año. Si no la pagas este año, entonces el siguiente año ya vendrá otra multa por el año vencido y el año corriente. No, y es importante remarcarlo, sobre todo para el contribuyente, porque básicamente se le estaría casi duplicando el costo si se espera hasta las multas y recargos, que sería aplicable a partir del 1 de mayo. Y es algo, yo recuerdo lo que decía el secretario de Finanzas, Luis Navarro, a inicio de semana, de que ya se acabaron los borrones y cuenta nueva. Es correcto. Y uno de los puntos más importantes es: no se preocupen las personas que por alguna razón no puedan salir porque su trabajo no se los permite, o por algún tema que el día de mañana no puedan realizar el pago de su refrendo. La página funciona 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año. Entonces pueden realizar su pago el sábado, el domingo, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Va a haberse aplicado ese pago. Entonces no se preocupen por eso. No tienen que ir físicamente a una oficina.
tiene el mismo valor que yo vaya a una oficina de rentas y realice el pago de mi refrendo, o si lo hago a través de la plataforma. Es un tema importante que la gente confíe en esa parte. Fíjate que, bueno, en las cifras y el porcentaje que has presentado al arranque de esta conversación, donde te refieres que cerca de, bueno, un poco más del 60% de los trámites vehiculares del refrendo que se han realizado se han hecho de manera digital. Pues también queda un poco la pregunta de si en este fin de semana habrán de operar, dado la fecha límite que existe, habrán de operar las oficinas recaudatorias. No sé si esto esté contemplado. Finalmente la apuesta es obviamente a recurrir a las plataformas digitales para poder cumplir con esta obligación, para no tener multas y recargos. Sí, así es. De hecho, creo que se van a establecer algunos módulos adicionales. Creo que se va a poner un módulo dentro de lo que va a ser el Festival de Origen. Ahí creo que se va a trabajar en esta parte. Entonces, creo que lo bueno que tenemos es que sí se va a hacer un esfuerzo por tener algunos módulos abiertos, pero yo quiero pedirle a la gente que aproveche la oportunidad de no tener que desplazarse, no tener que ir a otro lugar, sino desde su casa lo puede hacer hasta en una practicaja. Es más, el domingo yo no pude pagarlo, imprimo el comprobante, voy a una practicaja de BBVA y ahí voy a generar el pago de mi refrendo sin ningún problema. Entonces, realmente estamos ocupados de darnos como ciudadanos la oportunidad de buscar diferentes maneras y diferentes formas. Otro dato que te quiero dar, Héctor, nada más rápidamente es, hoy en día ha aumentado la cantidad de personas que están realizando el pago de su refrendo, ya sea en físico o en digital. Hoy en día, casi el 70% de las personas están realizando ese pago a través de la plataforma, porque como ya se viene el cierre, pues están viendo la alternativa, y eso de verdad que yo le quiero agradecer mucho a las personas por creer en este proyecto, y de verdad, además, por creer en que sus refrendos se están viendo reflejados en cosas y acciones que está haciendo el gobierno. Una pregunta importante casi al cierre. Indudablemente hay gente que no tiene a lo mejor todavía el conocimiento de cómo manejar el resto, o sea, la plataforma. ¿Dónde puede encontrar la línea de procedimientos? ¿Dónde puede acceder de manera sencilla para poder hacer estos pagos? Ya referiste que incluso se podría hacer en los mismos bancos, pero no sé si puedan acceder desde el propio teléfono. ¿A dónde pueden acudir y de manera clara obtener la información para seguir todo el procedimiento? Mira, muy fácil. Uno tiene que ingresar a la página que es www.sfa.michoacán.gov.mx/T vehicular. Y lo curioso que tiene esta página es que en la parte de abajo viene un tutorial. Y ese tutorial, si yo quiero hacer mi pago en línea, ahí el secretario de Finanzas, fíjate, él hizo su pago ahí de un vehículo que tiene, y ahí lo filmamos, y la verdad es que es algo que hizo en ese momento, y ahí va explicando poco a poco cómo está. Lo importante es que también es muy didáctico y es muy intuitivo, y esto nos permite que si yo selecciono el comprobante de pago, al momento de imprimirlo, ahí me vienen todas las opciones donde yo puedo asistir, todos los bancos con el logotipo, todas las cadenas comerciales con su logotipo. Entonces eso nos permite identificar fácilmente, oye, yo quiero ir a este lugar, perfecto, si me van a recibir mi pago, y ahí se pone. Para dimensionar, ¿cuánto tardaría una persona en realizar este trámite de manera digital? Hoy en día tenemos medido el tiempo, no tarda más de 4 minutos en realizar el pago de su refrendo con cargo de una tarjeta de crédito o débito, y al mismo tiempo, un poco menos, en realizar la impresión del documento. Entonces, la verdad es que es algo muy ágil. Muy bien, estamos platicando con Juan Pablo Granados Gómez, él es el director general de Gobierno Digital de la Secretaría de Finanzas. Hay que remarcar este dato que da. Son 4 minutos los que usted puede tardar en hacer este trámite digital. ¿Cuánto tardaría en irse a una oficina? ¿Cuánto tardaría en una cola para poder hacer este pago del refrendo? Entonces, tome esta alternativa, acceda a las plataformas digitales para que pueda cumplir con esta obligación, con esta contribución que tiene que hacer, porque a partir del 1 de mayo habrá multas y recargos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Al contrario, Héctor, te agradezco a ti. Un saludo a toda la auditoría. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos ahora a la sección amable de este espacio informativo. Vámonos a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en la cultura de A las 2. En este momento nos enlazamos vía telefónica con la doctora Mariana Macera, quien es coordinadora de la Fiesta del Libro y la Rosa en Michoacán, que bueno, pues usted ya lo sabe, se presenta del 28 al 30 de abril en esta capital, Jiquilpan, Zamora y Pátzcuaro. Doctora, muy buenas tardes. Soy Dafne Gutiérrez. Un gusto saludarla.
Muy buenas tardes, Dafne. Muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar y muy contenta de estar con ustedes. Más contentos nosotros, doctora, porque pues ya son 10 años que han pasado para que la Fiesta del Libro y la Rosa se consolide como uno de los acontecimientos culturales más importantes de la región. ¿Podría platicarme en este 2023 qué clase de actividades tenemos que destacar? Sí, estamos súper contentos porque estamos festejando con más de 170 participantes y 128 eventos, y hay de todo, hay conversatorios, presentaciones de libro, talleres, proyecciones, así que estamos muy contentos. También, como conocen, es la primera vez que vamos a tener un país invitado, y ese país invitado es el Reino de Marruecos. Con ello tendremos invitados que vienen desde Marruecos, como el arquitecto Faisal Serradi, tendremos las académicas como Rasha El Kamsi, la artista Zainar Fasiki, tendremos también grandes escritores como Rosa Beltrán, nuestro escritor homenajeado será Alberto Ruiz Sánchez, tendremos grandes conferencistas como Tania Huntington, tendremos a Margarita Orellana, tendremos al cineasta marroquí Kamal Jakar, tendremos estudiosos como Óscar Abenoájar, otros grandísimos escritores infantiles como Francisco Hinojosa, y también tendremos otras escritoras como Sandra Lorenzano, en fin. Tendremos muchos eventos, escritores como Andrés Ordóñez. Ustedes lo pueden consultar en nuestra página udir.humanidades.unam.mx, CLIR 2023. Doctora, este homenaje para el escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez me parece muy importante destacarlo como un puente importante entre la literatura mexicana y la marroquí. Exactamente, gracias, Dafne. Sí, este homenaje, bueno, Alberto Ruiz Sánchez ha sido un autor que ha venido varias veces y le encanta la Fiesta del Libro y la Rosa que se organiza en Michoacán, y eso estamos muy contentos. Y este año exactamente ha sido la obra, ¿no? Recordemos el Quinteto de Mogador, que nos habla Alberto Ruiz Sánchez de esas mujeres deseantes que no son los objetos del deseo, como decíamos, y que nos va a crear estos viajes, estos puentes para encontrarnos con Marruecos. Será esto, serán las palabras, recordaremos, no sé si han podido ver esta imagen, ¿no? Que se llama, este año se llama La Ruta de los Deseos, y que es recordar tanto a la literatura y las palabras de Alberto Ruiz Sánchez como esas rutas que se han creado de las mujeres que trabajan con el aceite de argán, que se distribuye por todo el mundo y que solamente se da en Marruecos, este árbol de argán, el árbol de la vida, cuya ilustración, digamos que, o la ilustración que está en la fiesta la hizo una artista michoacana, Nina Romero. Así es. Bueno, pues doctora, es más que importante también destacar que este año la fiesta invita a la reflexión y la acción en torno a la lucha por la igualdad de oportunidades para las mujeres. Usted ya lo comentó, hay redes sociales para mayor información de las actividades. Así que bueno, pues ya lo sabe nuestro auditorio, es una excelente plataforma para inspirar, motivar al público michoacano y promocionar el hábito de la lectura. Doctora Mariana Macera, estaremos al pendiente de más actividades en esta fiesta. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Solamente recordarles que es de 10 a 7 todos los días. Tendremos foros, es totalmente gratuito. Habrá más de 58 editoriales, que es buena oportunidad para comprar libros baratos y para celebrar y festejar con muchas actividades culturales. Los esperamos allí. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Dafne. Hasta luego. Bien, tenemos más información. Continúan las actividades previas a la celebración del Día del Niño en México, y en esta ocasión la UNAM Morelia hace una invitación.
El Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia celebra este viernes 28 de abril a las y los niños michoacanos con un evento público que incluye observación del cielo con telescopios y una plática para todo el público. Este evento se presenta como parte del ciclo de los Viernes de Astronomía, que tiene por tema general la composición del universo, en el que los académicos comparten sus conocimientos sobre diversos temas astronómicos. La sesión dará inicio a las 19 horas con la plática impartida por el doctor Javier Ballesteros en el auditorio principal de la UNAM, salida a Pátzcuaro, titulada ¿De qué está compuesta nuestra galaxia?, en la que se comentará sobre la composición química y física de la Vía Láctea. La conferencia está dirigida este mes de abril a la niñez michoacana. Cabe destacar que se transmitirá en vivo a través de redes sociales vía Facebook y YouTube de la Sociedad Astronómica de Michoacán. Finalmente, a las 20:30 horas se realizará la observación del cielo con los telescopios que el instituto pondrá a disposición del público asistente para observar la Luna, Orión, Venus y Marte, si es que el estado del tiempo lo permite. El Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM es una entidad académica de la UNAM que realiza investigación de alto nivel e impacto en las áreas de formación estelar, estrellas evolucionadas, altas energías, dinámica, estructura galáctica y cosmología. Para conocer más de este instituto, puede consultar la página www.iria.unam.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y antes de cerrar este bloque cultural, nos enlazamos vía telefónica con Juan Alzate, figura importante en la escena del jazz a nivel nacional e internacional y actual director artístico del Jazztival Michoacán 2023. Juan, qué gusto saludarte, gracias por recibir esta llamada. Gracias a ti, Dafne, un gusto escucharte y saber que estamos al aire con toda tu audiencia. Claro que sí. Oye, platícame, ¿todo listo para que mañana el público michoacano disfrute del gran concierto de inauguración que se ofrece en el Jazztival 2023? Definitivo, es un concierto creo que único y fuera de todo contexto de los años que hemos hecho el Jazztival, y es un concierto sinfónico donde incluso se va a tocar la obra del gran compositor mexicano Eugenio Toussaint, que es la obra para piano improvisado y orquesta, y serán algunos estrenos que no se habían hecho aquí en Morelia, como el concierto para trío de jazz y orquesta. Se tocará un arreglo para saxofón, piano y orquesta de Summertime de Gershwin, del concertino para saxofón de Bob Minster, y pues creo que este es un programa muy redondo, muy completo y sobre todo 100% jazzístico. Y sobre todo destacar la participación de la Orquesta Sinfónica de Michoacán y la agrupación Sarabanda. Así es, con la agrupación Sarabanda pues somos el grupo representativo de la Universidad Autónoma de Querétaro y está conformada por profesores de la Facultad de Artes de la universidad en el área justamente de jazz y música popular. Oye, Juan, son más de 400 personas las que van a poder asistir a este evento en el Teatro Ocampo, que sin lugar a duda, bueno, pues es de gran expectativa, sobre todo también para los seguidores de la Orquesta Sinfónica. Así es, confiamos en que vaya, pues como siempre nos han apoyado el público para los conciertos, y pues también ya luego 29 y 30 estaremos en Casa de la Cultura con actividades a partir de las 11 y 12 del mediodía, y el 30 pues celebraremos a nivel mundial simultáneamente el Día Internacional del Jazz. Perfecto. Y va a estar muy, muy bueno, se los recomiendo. Cerraremos con un gran concierto de jazz latino con grandes invitados a nivel mundial. César López, uno de los más grandes saxofonistas y compositores del jazz en Cuba, estará con nosotros. Oye, Juan, ¿qué nos puedes decir acerca del concurso de ensambles escolares, de todas las actividades, incluso académicas, musicales? ¿De qué forma podemos ir los que nos gusta el jazz? ¿De qué forma se darán algunas cortesías? ¿Serán presentaciones abiertas al público? Son presentaciones abiertas al público. Después del concierto de mañana, que también es entrada gratis, todo es entrada gratis. A las 11 de la mañana es el concurso nacional de los ensambles de jazz estudiantiles, donde vienen 3 bandas, una de la Ciudad de México y 2 de Veracruz. Luego habrá el taller de César López de improvisación y de saxofón. Luego a la 1 de la tarde estará el grupo Cienfuegos dando un curso de ensamble. De ahí nos vamos hasta las 7 de la noche, donde ya abrirá el concierto el grupo ganador del concurso nacional y cerrará Cienfuegos.
y el día 30 conjugamos el Día Internacional del Jazz con el Día del Niño. Entonces comenzamos a las 12 del mediodía todo esto en Casa de Cultura con el poeta Neftalí Coria, que hacemos El Cielo de Gorilón, que es poesía para niños. Luego viene un taller para niños que se llama Sonorizarte, para ya ir complementando a los niños con música. Y luego de ahí ya a las 2 de la tarde empieza el primer concierto con el grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Querétaro, que se llama Saxo Servidores. Y luego viene el cuarteto de Arodi Martínez, que es uno de los mejores saxofonistas en este momento de jazz que tenemos en nuestro país, y que hace una juntura maravillosa de la música oaxaqueña con el jazz. Y posteriormente ya concluimos con esta fiesta de jazz latino, donde estarán estos dos grandes músicos cubanos como son César López al saxo y Roberto Vizcaíno en la percusión, que ya pues aquí es muy conocido, y estará acompañado por el ensamble del Jazzival, que desde mi perspectiva está conformado por los mejores jazzistas que tenemos en Morelia. Así es, sin lugar a duda, bueno, pues una gran lista de invitados especiales, tal como el maestro Daniel Ortiz, que es fundador de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro. Así es. ¿No? Así es. Oye, pues me parece muy agradable todo este programa, felicidades, sabemos que estás un poco ocupado, están en los últimos toques de este ensayo general, por así decirlo, así que bueno, pues hacerle la invitación a nuestro auditorio, ya lo sabe, Teatro Campo, mañana 20:30 horas, gran inauguración del Jazzival 2023, y bueno, pues como bien lo has dicho, con importantes agrupaciones. Juan, muchas gracias, enhorabuena con este concierto, gracias por tomar esta llamada. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, pues lista la cultura, está usted informado. Recuerde que mañana lo esperamos en este mismo espacio. Así que regresamos después de una pausa con más información. Para todos, muy buenas tardes. Te acaba muy rápido. Quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Sábado 29 de abril. Luis Pesetti. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán y es de origen Michoacán. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en entrevista con Antonio Soto. Trabajamos fuerte el 2011 para ganar la gubernatura en Michoacán, en ese tiempo con Silvano Aureoles. A ver, no, yo no me voy a otro partido político, no es mi intención hacerlo. Prefiero ahora ver qué aporto al gobierno del estado de Michoacán. En política los amigos son de mentiras y los enemigos son de veras. ¿No eres silvanista? Fui perredista 33 años. Regresamos de la pausa, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y en este momento le damos la bienvenida al director de Seconexpo, Gustavo Mendoza García, quien nos viene a hablar especialmente sobre el Festival Michoacán de Origen 2023. Bienvenido al estudio, Gustavo. Muchas gracias, a la orden. Tenemos mucho que conversar al respecto, principalmente pues que nos expliques cómo va a estar este año en comparación al pasado. Es la segunda vez que se lleva a cabo este festival. Así es, ya es la segunda edición de este festival. Pues como todos saben, es el evento insignia del gobierno de Michoacán. Es un evento totalmente familiar y se va a llevar a cabo desde el 28 de este mes, el día de mañana a las 12:30 los esperamos en la inauguración, hasta el 18 de mayo es la clausura el día de la Universidad de Morelia. Así es, y nos habías compartido que decidieron extender 3 días más este festejo. Así es, la intención es que se adelantó un poquito para
alcanzar el Día del Niño, por ejemplo, el 30 de abril, que ahí se va a ver eventos especiales, 1 de mayo, 5 de mayo, el 18 de mayo. O sea, entonces hay dos o tres eventos muy importantes. El 10 de mayo también, que por cierto va a haber un concierto muy interesante. Y esa fue la intención de ampliarlo un poquito. Lo pensaron todo, o sea, Sí, querían sí. cubrirlo perfectamente. Cuéntanos algunas de las actividades que van a estar realizándose, estas actividades especiales que me comentan para el 10 de mayo, para el 30 de abril Claro. y el resto de días. Sí, por ejemplo, para el 30 de abril tenemos un artista ahí que nos va a acompañar de origen argentino, se apellida Pesetti, me parece. Es únicamente pues, enfocado a los niños, mejor dicho, para las familias, los niños. El 10 de mayo pues es un evento sorpresa, va a estar muy bueno. Tengo entendido que ese lo vamos a realizar en el Estadio Francisco Villa, porque pues como es un artista tan importante, Ay, ¿quién será? creo que la verdad es que nos desbordaría acá en el centro de convenciones. Y bueno, la verdad es que todos los demás eventos también están muy buenos. Les comentaba que va a estar Moenia, por ejemplo, que a mí en lo personal me gusta mucho. Va a estar Los Claxons, va a estar La Maldita Vecindad, o Sonora Vecindad le dicen ahorita, porque Mañana. trae ahí una cooperación. Ay, qué hermoso. Y bueno, muchos. Ana Torroja también es un artista que creo que va a estar muy interesante de ver. Claro que sí, sin duda, y creo que están abarcando diferentes públicos en materia musical, Así cultural es. y artística, entonces ahí es un acierto. Ahora, vamos a las cuestiones de seguridad. ¿Cómo lo Sí. están planeando y cómo están previendo todas estas situaciones? Hay un operativo específico para todo el festival. La verdad es que la Guardia Civil nos ha apoyado mucho, las dependencias de tránsito, de seguridad del Estado y del municipio han estado a la altura y de sobra sobre el tema. Va a haber cientos de elementos desplegados en el centro de convenciones, en el evento, día y noche, y en las colonias aledañas para garantizar la seguridad de todos los visitantes. Y la verdad es que nos facilita mucho la política que tenemos de no venta de alcohol. Justo eso. La verdad es un hitazo, la gente lo agradece mucho, las familias, la gente de la tercera edad, que puede estar muy tranquila sabiendo que no va a haber los incidentes propios de cuando la gente toma de más. Sí, y también los niños, puedes ir Es correcto. con toda la calma y con toda la confianza en familia. Así es un lugar para la familia, de hecho lo pensamos para la familia. Son 20 días de gastronomía, de cultura, de ciencia. Hay un área especial para los niños, se llama Zapichu, que la está manejando la Secretaría de Desarrollo Económico en conjunción con el DIF y algunas otras dependencias como el propio sistema michoacano, varias dependencias que están cooperando para generar un ambiente propio para una experiencia especial de los niños. Y en comparación al año pasado, ¿esperan más gente? Sí, propiamente por la misma ampliación sería natural que nos visitara un poco más gente, y ya ahora que es un producto, por así llamarle, conocido y reconocido por sus características que son muy peculiares a lo largo del país, creemos que es un festival muy especial por el tema de que no hay alcohol. Hay ferias mucho más grandes e importantes. Este es un festival cultural de los pocos en el país que se enfocan a la cultura y sobre todo a la familia. Entonces creo que va más enfocado a eso. Y bueno, como te decía, va a haber eventos, y va a haber gastronomía, y va a haber ciencia, y va a haber áreas infantiles. Están también la presencia de los municipios del estado, de la gran mayoría, y de los productores michoacanos. Excelente. En materia de transporte, ¿tienen algún convenio? ¿Establecieron extender los horarios o algo por el estilo? Fíjate que afortunadamente los horarios que manejamos, el transporte los cubre perfectamente. Es un horario también familiar. Empezamos a la 1 de la tarde, aunque en algunos casos se va a abrir un poquito cuando hay visitas al área infantil que te comento, y terminamos a las 9:30 de la noche. Por lo tanto, el transporte público queda cubierto. Yo quiero invitarlos a que lo usen. Es más sencillo para todos, la verdad es una derrama económica para todo también el sistema de transporte, y facilita la logística del festival. Gustavo, fue un gusto conversar contigo. ¿Hay algo que se nos escape? Pues no, solamente invitarlos, que vengan, que nos visiten, realmente vale la pena. Son 20 días, los esperamos todos los días. Hay actividades variadas que hacer, hay cultura, como te decía, gastronomía, a precios accesibles, y los juegos mecánicos
que ahora van a estar especialmente atractivos. Excelente. Bien, conversamos con Gustavo Mendoza García, director de Seconexpo. Platicamos sobre este Festival Michoacán de Origen que ya está a nada de comenzar. Y ahora nos vamos a la sección deportiva con nuestro compañero Ismael Herrera, que ya está aquí en el estudio. Ismael, bienvenido. Gracias, Lucy. Y bueno, dentro de los deportes hay buenas y malas noticias en la Liga TDP porque Aguacateros de Peribán logró sacar un resultado positivo y H2O Purépechas no lo fue del todo bien en los encuentros de ida de los octavos de final de la zona B de la Liga TDP. Aguacateros de Peribán sacó ventaja de visitante con victoria de 2-0 ante Toros FC Ceprofa de Ciudad Juárez. Los tantos michoacanos fueron obra de Alan Cota al minuto 50 y Diego Magaña al 86, en positivo resultado con el que esperan cerrar la obra en casa este sábado a las 16 horas en la cancha municipal de Peribán en el compromiso de vuelta. Por su parte, H2O no corrió con la misma suerte al caer 3-1, también fuera de casa, frente a los Búhos Onizón FC en partido que se celebró en la Unidad Deportiva La Milla de Hermosillo, Sonora. Con un hombre menos desde el primer tiempo tras salir expulsado el arquero Alexander Saucedo, los acuíferos enfrentaron este cotejo. Los goles de los locales los concretó Ricardo Encinas al minuto 14, César Quiroz al 21 y Francisco Lira al 81. Por parte del equipo visitante cortó distancias el goleador Manuel Chino Guzmán al 57. El compromiso de vuelta será este sábado a las 13 horas en la cancha anexa del Estadio Moreros de la capital michoacana. El otro equipo de la entidad clasificado, Atlético Chavinda, tendrá su primer compromiso de la serie este jueves ante Aves Blancas a las 18 horas en el corredor industrial de Tepatitlán, Jalisco. Pues siguen ahí en la pelea los equipos michoacanos y al fin de semana sabremos bien quiénes logran avanzar ahora a los cuartos de final y les daremos detalles, por supuesto, en nuestros espacios deportivos. Este fin de semana la ciudad de Morelia será sede de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Bicicross. Luego de la rehabilitación de la pista de bicicross ubicada en las instalaciones del Bosque Cuauhtémoc, este escenario recibirá a los máximos exponentes de la República Mexicana dentro del Campeonato Nacional de BMX. Será durante los días 29 y 30 del presente mes cuando cientos de pedalistas podrán recorrer este espacio que cuenta con las medidas reglamentarias de la Unión Internacional de Ciclismo. En lo que será la cuarta fecha del serial nacional se prevé la asistencia de más de 200 corredores de diversos puntos del país, además de la selección de Michoacán que está integrada por más de 40 ciclistas. La contienda se realizará en categorías que van desde el sector infantil hasta máster en las ramas varonil y femenil. Los bicicroístas disputarán una bolsa en premiación de 25,000 pesos que serán distribuidos entre los 3 primeros lugares de las categorías Elite Varonil, Junior Varonil, Open Femenil y Máster. El campeonato consta de un total de 11 fechas que se desarrollan a lo largo del año tocando diversos estados del país para culminar con la gran final los días 9 y 10 de diciembre próximo. El polo acuático michoacano desde el 2017 no deja de aportar medallas a la entidad en lo que era antes la Olimpiada Nacional y ahora Juegos Nacionales, por lo que el reto para la nueva edición 2023 será mantener esa línea y traer otra presea más para la entidad, según comentaron la entrenadora y jugadoras de la selección michoacana de dicha disciplina. Eva Ortiz, desde que tomó el mando en el polo acuático en la entidad, le da otra cara a este deporte que ha hecho de Michoacán una potencia. Señaló que el trabajo que actualmente realizan es para obtener otra medalla en Aguascalientes, que será la sede de este año del 21 al 27 de mayo. Michoacán llevará 2 categorías, femeniles, junior y juvenil, con los que se busca pelear por la medalla y para los que las jugadoras seleccionadas estatales también están mentalizadas, entre ellas Samantha Murguía Mota y Aslin Lisette Luna Garduña. Precisamente, la entrenadora Eva Ortiz, entrenadora de polo acuático, y las jugadoras Aislin y su compañía Aislin y Lisette Luna Garduño también comentaron o están en la misma sintonía prácticamente de su entrenadora, que es el objetivo de esa medalla. Del 2017 creo que fue la primera medalla para aquí, para Michoacán. No nos hemos bajado del podio. Hemos pasado por todos los lugares, tercero, segundo, primero. Y pues esa es la finalidad, con eso, para eso se trabaja. Cada año nos preparamos para pelear por medalla y pues creo que hasta ahorita lo hemos cumplido. Yo espero que este año no sea la excepción y también podamos colarnos por medalla. La verdad es que del clasificatorio a la preparación de los Juegos Nacionales, yo siento que hemos avanzado, la verdad, bastante y me siento bien por el momento.
Nuestro objetivo es llegar a la final en los Juegos Nacionales. O sea, pelear por una medalla de primero o por la medalla de primero o segundo. Hemos estado trabajando muy duro, entrenando, inclusive en vacaciones entrenamos muy duro y creo que nos hemos dedicado mucho tiempo a esto. Lo veo muy fuerte, considero que tenemos muy buenas jugadoras y creo que sí tenemos la posibilidad de pelear por la final, por la medalla de oro. Actualmente entrenan en instalaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución y no tendrán más eventos de preparación previa al Nacional. El año pasado se obtuvo presea de bronce con la división juvenil en La Paz, Baja California. En 2017 se obtuvo medalla de plata en mujeres y bronce, que no se esperaba en hombres. En 2018 se consiguió oro, 2019 bronce, 2020 no hubo y 2021 y 2022 otra vez se alcanzó el bronce. Pues suerte a este seguimiento que le estamos dando a los seleccionados michoacanos que van a Juegos Nacionales. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte convoca a participar en el torneo de Tochito Bandera. Con la finalidad de promover el fútbol bandera en la capital michoacana y sus tenencias, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte dio a conocer las bases del primer torneo estatal relámpago de fútbol flag. Se trata de una modalidad de fútbol americano que se juega sin cascos y equipamiento especial. En lugar de tirar al suelo al jugador contrario, el equipo defensor debe quitar uno de los banderines que cuelgan a los lados de la cintura de cada uno de sus oponentes. La práctica de esta rama del fútbol americano, que se juega sin contacto, fomenta la disciplina, el aumento del rendimiento físico y libera las tensiones. Los partidos del torneo Fútbol Bandera se llevarán a cabo el 7 de mayo en el Complejo Deportivo Bicentenario. Este evento se efectuará en las categorías femenil, varonil y mixto infantil, bajo una modalidad de 5 contra 5 y el reglamento de la Federación Internacional de Fútbol Americano. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se cierran el lunes 1 de mayo, mismas que tienen una cuota de recuperación de 1,000 pesos por equipo. Bueno, pues esto es lo que les tenemos en la información deportiva. No sin antes les comento, jugó Morelia un partido amistoso con Querétaro, empataron a 1, se jugaron 3 tiempos dentro de la preparación previa a lo que va a ser la entrada a cuartos de final en la Liga de Expansión. Es lo que tenemos en la información, vamos a la pausa, volvemos. Esta es nuestra riqueza. No la destruyamos. No quemes tus bosques. Reporta al Centro Estatal de Incendios al 4433-082176, 4433-082135 y a COFOM al 4433-125043. Convencidos de aprovechar el tiempo, sin importar el espacio y cumplir sus metas, para llegar a la cumbre, 33 mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario David Franco Rodríguez realizaron a través del Instituto Nacional para Educación de los Adultos el examen que les permitirá concluir su educación preparatoria. Luego de varios meses de asistir a las asesorías que les impartió personal educativo en las aulas del penal para reforzar sus conocimientos, las internas concluyeron esta etapa para subir al siguiente nivel y acceder a una de las múltiples licenciaturas que el sistema penitenciario, en coordinación con instituciones públicas y privadas, les ha acercado para que puedan cumplir de mejor manera con su proceso de reinserción a la sociedad. Michoacán, honestidad y trabajo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio informativo de las 2. Le comparto que autoridades de salud alertan sobre la venta ilegal de material sanitario para tratar el COVID-19, pero el uso de este podría representar un daño a quienes lo consuman. Escuchemos la información para conocer los pormenores.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en conjunto con la Secretaría de Salud de Michoacán, hace un llamado a profesionales de salubridad y público en general a tener cuidado con medicamentos que no cuentan con los parámetros sanitarios correspondientes ni la autorización de su venta en México para tratar el COVID-19. Algunos de los fármacos ilícitos que se ofrecen son Nirit, Spal y Paxista. Dentro de las opciones terapéuticas aprobados está el Paxlovid, bajo el esquema de uso de emergencias indicado para tratar pacientes con esta enfermedad. Dicho medicamento solo se encuentra acreditado en instituciones públicas del sector salud. Por lo anterior, la COFEPRIS exhorta a no adquirir medicamentos que contengan el principio activo de nirmatrelvir o ritonavir. En caso de identificar su venta, denunciar al correo denuncias.coeprisalud.michoacán.gov.mx. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Al corte del miércoles 26 de abril, la Secretaría de Salud en el estado informó que existen 306 casos activos de COVID-19. 306, ¿eh? Y solo el día de ayer se confirmaron 32 diagnósticos nuevos. 19 de ellos justamente aquí en Morelia y una defunción extemporánea. Y desde el inicio de la pandemia se han reportado 8.789 defunciones a causa de esta enfermedad en la entidad. La tasa de recuperación es del 95.8%, es una cifra alta. Y actualmente hay 5 pacientes hospitalizados sin intubar por este tipo de enfermedades y sí, pues hay 3 intubados. Por lo que debemos seguirnos cuidando y también complementar los esquemas de vacunación. Bien. Ahí está la información que tenemos que contemplar y meditar antes de salir a la calle. O sea, tenemos que tener presente que realmente el COVID no se ha ido y que también tenemos que estar precavidos de otras enfermedades que se vienen con los cambios de estación. Por ejemplo, ahorita también están presentes y latentes los problemas estomacales, mucha brucelosis, mucha tifoidea, mucha salmonelosis. Entonces también, además de prestar atención a nuestras vías respiratorias, a el estómago. Y prácticamente para el cierre, para los amantes del dulce, le comparto que habrá un evento que le deleitará y también, pues bueno, esto le dará muchísimo gusto, el cual este evento se va a llevar a cabo aquí en la capital michoacana. Escuchemos los detalles. Este 6 y 7 de mayo se llevará a cabo en la Cerrada de San Agustín de la capital michoacana el segundo Festival de Repostería, con la finalidad de incentivar y mejorar la economía local. Así lo dio a conocer Guadalupe Herrera Calderón, secretaria de Fomento Económico. Las panaderías participantes en dicho festival serán de los municipios de Morelia, Quiroga, Santa Ana Maya, Sinapecuaro y Ciudad Hidalgo. En ese sentido, el delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Michoacán, Luis Felipe Núñez Garduño, compartió que se espera una derrama económica de 550,000 pesos o incluso más, con una afluencia de 45,000 personas aproximadamente. Núñez Garduño también puntualizó que los precios rondarán de los 20 a los 80 pesos y los pasteles completos de 300 a 500 pesos. Usted podrá disfrutar de un delicioso pan a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Con información de Giorgio Barajas, la Radio y Televisión Pública de Michoacán. ¿Y qué cree? El Servicio de Administración Tributaria detectó esquemas fraudulentos en planes de pensiones que afectan a los trabajadores, por lo que está exhortando a la parte patronal para estar alerta y también cuidar los derechos de sus empleados. El Servicio de Administración Tributaria detectó esquemas fraudulentos que simulan ser planes de pensiones con la intención de evadir el pago de contribuciones por la nómina de los trabajadores. En un comunicado, el organismo detalló que estos esquemas son ofrecidos por despachos a patrones con el objetivo de defraudar al fisco y a los trabajadores a través del tratamiento de ingresos exentos del impuesto sobre la renta. El SAT explicó que estos esquemas consisten en entregar dinero a trabajadores en activo para simular que se trata de pagos por concepto de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro, cuando en realidad se trata del pago de la nómina. Estos esquemas buscan que no se consideren los pagos como parte del salario del trabajador y así darles el tratamiento de ingresos exentos del ISR, con lo cual se afecta al fisco, pero también a los trabajadores, al socavar sus prestaciones de salud, vivienda y pensiones. El uso de estos esquemas es un delito que se castiga hasta por 13 años de cárcel, por lo que exhorta a los patrones a no contratar los esquemas antes citados y a los trabajadores a cuidar sus derechos y denunciar cualquier anomalía en el correo denuncias@sat.gov.mx.
Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Con esto hemos llegado al final de esta emisión informativa. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias, Héctor, y gracias a la audiencia. Tenemos una cita el día de mañana para que no se pierda su noticiero de a las 2. Chao. Hasta mañana. Quiero mandar un saludo a todos los higashistas del país y este es uno de los poemas que leí en el encuentro.